Buenas tardes. Para dar comienzo a la segunda jornada de este octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, en el cual estamos muy honrados de estar aquí en Perú, en Lima, en esta Universidad Católica del Perú, que también nos ha acogido. Vamos a hacer un muy breve acto académico de entrega de distintivos y de diplomas a algunos miembros de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y a los expositores de este Congreso. Dos palabras sobre esto. Queremos decir que cuando comenzamos hace unos cuantos años con los amigos de la Comisión de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, no esperábamos que en tan poco tiempo pudiéramos consolidar una red con presencia en 9 países de Iberoamérica y con la capacidad logística, técnica y hasta financiera de poder realizar este tipo de eventos con los aliados y con las universidades y amigos que nos acompañan siempre. Así que es para nosotros motivo de legítimo orgullo poder estar hoy aquí, poder reconocer a los que valen la pena, a los que han hecho el esfuerzo de acompañarnos, a los que nos han dado siempre su mejor voluntad, su mejor esfuerzo, y por eso, sin más, vamos a proceder a la entrega de los distintivos y sobre todo también de los pines de solapa que hemos hecho últimamente fabricar, que tienen el escudo de la Asociación Iberoamericana, el cual pueden ver ustedes en pantalla gigante, que es un escudo de armas, que tiene una cruz, que nosotros ponemos esa cruz no porque seamos excluyentes de las personas de otra religión, sino porque creo que lo que une a los juristas de Iberoamérica es una fe común, una tradición, un legado de nuestra Santa Madre Iglesia y de las repúblicas latinoamericanas e iberoamericanas que mayoritariamente han sido y son católicas. Así que también en el seno de esta universidad esa cruz justamente nos identifica como lo que somos en general la mayoría de nosotros o casi todos que somos cristianos y católicos. Así que gracias por la presencia, gracias por el apoyo y vamos a dar comienzo al acto formal. Bueno, comenzaremos con la entrega a los profesores por su desinteresada y relevante contribución para la realización del octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, en el que hiciera un aporte conceptual de valía en su disertación y hará entrega de los mismos el doctor Marcelo López Mesa, en nombre de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Le pedimos que por favor se acerque el primero de los profesores, el doctor Mario Castillo Freire. Le pedimos por favor que se acerque el profesor Carlos Humberto Montoya Ortega. Le pedimos por favor que se acerque al profesor Gustavo Ordoqui Castilla. Sin pie, pues ya lo tiene. Le pedimos que se acerque el profesor Domingo Bello Janeiro.
Le pedimos por favor que se acerque al maestro Jorge Mosetti Turraspe. No tiene. A ver, ¿sí no tiene? Le pedimos por favor que se acerque al profesor Felipe Osterling. Le pedimos por favor que se acerque al profesor Mario Vivas. Le pedimos por favor que se acerque el profesor Manuel Cornet. Le pedimos por favor que se acerque la profesora Rita Sabroso Minaya. Le pedimos por favor que se acerque el profesor Víctor Madrid. Le pedimos por favor que se acerque al profesor Julián Jalil. Reciben igual reconocimiento quienes no se encuentran presentes, que son los profesores Laura Gasqué Serrano, Fernando de Trasegnís, Karen Peña Romero, el profesor Eduardo Barbosa Veraún, el profesor Fernando Vidal, por favor le decimos que suba al estrado. Ahora convocamos al profesor Carlos Humberto Montoya Ortega, que le entregará la distinción al presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el profesor Marcelo López Mesa. Bueno, ahora les pedimos a los profesores que se saquen la foto grupal para el recuerdo de la asociación.
Bueno. El primer profesor que va a disertar va a ser el doctor Fernando Vidal, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, expresidente de la Asociación Peruana de Derecho. Le doy la palabra al doctor Fernando Vidal. Muchas gracias. Para mí es una gran satisfacción encontrarme con los colegas argentinos, todos dedicados a esa noble tarea que es la docencia universitaria y también a cultivar la disciplina jurídica. En este caso creo que estamos todos en el derecho privado y particularmente en el derecho civil. Y quiero expresar mi gran satisfacción por estar con Jorge Mosset Iturraspi, el maestro Jorge Mosset Iturraspi, porque el tema que me ha sido asignado es un tema referido al daño contractual. Y estando el doctor Mosset Iturraspi, yo creo que le ha dado tal relevancia al daño en el tratamiento de la responsabilidad civil que bien plantea él que la disciplina debe ser derecho de daños. Pero en fin, quienes todavía estamos con las tradiciones, estamos siempre pensando en la responsabilidad civil. En este caso, me voy a ocupar no propiamente del daño contractual, porque es un tema que ampliamente difundido y tratado, sino algunos aspectos colaterales, pensando también en que este tipo de responsabilidad se genera cuando media entre quienes van a ser parte una relación jurídica nacida por la autonomía de la voluntad, que los lleva a una vinculación y de la cual puede derivarse un daño que resulte indemnizable. En ese sentido, la relación jurídica nacida de la autonomía de la voluntad no tiene por qué llevar necesariamente a las partes a una relación estrictamente contractual, porque puede haber una relación jurídica sin que todavía se configure propiamente un contrato. Y eso nos lleva a un aspecto que también ha tratado el doctor Mosset, el maestro Mosset Iturraspi, la responsabilidad precontractual. Yo estuve el año pasado por Quito y entré a la librería Ceballos y ahí me di con 2 tomos, uno dedicado a la responsabilidad precontractual y el otro a la contractual. Lo que significa pues la difusión que tiene la obra que viene trabajando desde hace muchos años en esta materia el maestro Mosset Iturraspi. Al decir entonces que los aspectos que voy a tratar están vinculados a una relación jurídica previa al evento dañoso, previa al daño que se pueda generar. Y en consecuencia, las partes que se aprestan a celebrar un contrato o las partes que ya lo tienen celebrado pueden, en ejercicio de su misma autonomía de la voluntad, pueden prever las consecuencias ante la eventualidad de un daño y determinar previamente también la cuantía de la indemnización para la compensación del daño causado. Si se tratara de una relación jurídica que todavía no se constituye propiamente un contrato, tendríamos que pensar en la figura de las arras, por la cual quienes celebran un contrato preparatorio, sea un compromiso de contratar o un contrato de opción, para asegurarse el cumplimiento de lo que significa el compromiso de contratar, pueden pactar arras y darle a esas arras el carácter penitencial,
propiamente en las llamadas arras de retractación, para el caso de que una de las partes, o la obligada a cumplir si se trata de un contrato de opción, no cumpla, y en consecuencia indemniza a la otra mediante el pacto de arras que han constituido ambas partes. Es una forma, entonces, de prever una responsabilidad, de prever las consecuencias de un daño que una parte le pueda causar a la otra. Pero también ya cuando la relación jurídica ha dado lugar a la constitución de un contrato, entonces la codificación civil ha establecido diversas maneras como puede preverse el resarcimiento del daño e incluso la cuantía del daño. Cuando ese contrato genera una obligación de dar, o propiamente una generación de dar suma de dinero, por lo general las partes convienen en un pacto de intereses moratorios. Todos sabemos que los intereses pueden ser compensatorios o pueden ser moratorios. Los intereses moratorios tienen una finalidad indemnizatoria frente al incumplimiento de una de las partes respecto de la obligación de dar suma de dinero inejecutada. Entonces, obviamente, los intereses son determinados, en el caso del Perú, por el Banco Central de Reserva, que establece las tasas máximas entre las cuales las partes tienen la posibilidad de pactar la tasa que tengan por conveniente, siempre que no exceda las tasas máximas establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, los intereses moratorios tienen una finalidad, repito, indemnizatoria. ¿Desde cuándo comienzan a correr? ¿Desde cuándo comienzan a devengarse los intereses moratorios? Desde el día en que la obligación quede incumplida, desde el día en que el obligado a pagar una suma de dinero no cumple, inejecuta su obligación. Y en consecuencia, desde ese día comienzan a correr intereses que son moratorios. Porque si no se ha pactado previamente intereses moratorios, sino solamente las partes convinieron en intereses compensatorios, desde el momento del incumplimiento, los intereses compensatorios se convierten en intereses moratorios. Pero también puede darse el caso de que esa obligación de dar suma de dinero deba ser determinada jurisprudencialmente. Digo jurisprudencialmente porque el Código Civil peruano habla de una determinación judicial, pero en nuestro medio el arbitraje ha tomado bastante cuerpo. Muchas veces se opta como alternativa frente a la jurisdicción ordinaria la jurisdicción arbitral. Y en consecuencia, si se trata de una suma de dinero que constituye la prestación de dar y que debe ser determinada jurisprudencialmente, en ese caso, el Código Civil señala que debe devengarse los intereses moratorios desde el momento de la presentación de la demanda con la que es emplazado el deudor. Pero puede ocurrir que el daño que causa la inejecución de la obligación sea mayor que el que resulte de la aplicación de la tasa de interés moratorio. Y en ese caso, nuestro Código Civil, el Código Civil peruano, ha previsto la posibilidad de un daño ulterior que compense el mayor daño previsto mediante los intereses moratorios. Pero en este caso, tendría que pactarse previamente la posibilidad de una indemnización por daño ulterior, por una compensación complementaria al resultado de los intereses moratorios pactados. Y en este caso, creo yo que incluso tendría que haber prueba del exceso del daño, probarse que realmente hay un daño ulterior que excede de manera importante al monto
resultante de la aplicación de los intereses moratorios pactados. El Código Civil nuestro no lo dice, pero se ha previsto la posibilidad de que exista un pacto para el daño ulterior, un daño posterior o mayor, quiero decir, al de los intereses, al previsto mediante el pacto de intereses moratorios. Dentro de las demás obligaciones que puede generar un contrato, y para hablar ya propiamente de responsabilidad contractual o de daño contractual, en cualquiera que sean las características del contrato, cabe siempre la posibilidad de pactarse una cláusula penal. Y en consecuencia, esta penalidad, que debe ser resultado de la autonomía y la voluntad de las partes, puede prever la posibilidad del daño y establecer su cuantía. Claro que la cláusula penal, por lo menos en la codificación civil peruana, está sujeta a ciertas eventualidades, incluso a su reducción, si resulta en demasía, o hay circunstancias que le permitan al juzgador señalar que la penalidad pactada va más allá de lo que realmente le corresponde al acreedor para resarcir que el incumplimiento de su deudor puede haberle causado. Pero también en relación a la cláusula penal, cabe la posibilidad de un pacto para indemnizar el daño ulterior. El Código Civil peruano se ha puesto también en la posibilidad de la generación de un daño ulterior no previsto en la cláusula penal. Y creo que el razonamiento para la aplicación de la indemnización pactada, prepactada, o pactada, sí, para resarcir un daño que exceda la cláusula penal, también requiere de un pacto expreso. Las partes que convienen en esa indemnización de un daño ulterior tienen que pactarlo. Y también creo yo que podría presentarse el problema de la prueba, de que el daño ulterior realmente se ha causado y que excede el resarcimiento mediante la cláusula penal que ha sido pactada. Hay otras figuras. La codificación civil tiene diversas figuras. Creo que lo que hemos señalado en cuanto a los intereses moratorios y el daño ulterior a los intereses moratorios va con las obligaciones de dar suma de dinero. Y la cláusula penal con cualquiera de las obligaciones que nazca, que se genere por un contrato. Pero hay situaciones jurídicas o relaciones jurídicas en las cuales cabe la posibilidad de predeterminar la indemnización por daños si es que se causa, como sería el caso en esos convenios por el cual se da la promesa de obligación a cargo de tercero o realización de un hecho por un tercero, ajeno a la relación jurídica pactada entre el promitente y la persona que recibe la promesa. Nuestro Código Civil ha planteado también la posibilidad de que al pactarse una obligación a cargo de un tercero, pueda también pactarse un monto indemnizatorio para el caso de incumplimiento. Pero ese incumplimiento no le puede ser imputado al tercero, porque el tercero todavía no es parte en esa relación jurídica, sino es una responsabilidad que se le imputa al promitente. En realidad, con esta exposición, he querido dar un cuadro general de las posibilidades que existen en nuestro Código Civil respecto de la previsión del daño que pueda causarse en una relación jurídica por una de las partes y la previsión en cuanto a resarcir adecuadamente a la víctima de ese daño. Muchas gracias.
Bueno, le ha llegado el turno al doctor Gustavo Ordoqui Castilla de Uruguay, profesor titular de Obligaciones y Contratos de la Universidad Católica de Uruguay, miembro de la Academia Ius Privatista de Pavia, Italia, y Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Le damos la palabra al doctor. Gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores, especialmente al doctor Mario Castillo Freire, a la universidad que con tanto cariño nos ha acogido. Un gusto estar en esta mesa con todo el peso jurídico de Felipe Ostirling y de Fernando Vidal Ramírez. Estoy muy bien rodeado, muy confortable aquí. Simplemente la alegría también transmitirles de ver tanta gente joven, que en definitiva uno se siente como con una responsabilidad mayor cuando tiene que sembrar en terreno nuevo, donde hay que pensar, hay que construir, con la responsabilidad de que si estamos aquí todos hoy es porque queremos algo, y ese algo es construir un derecho mejor para una sociedad mejor. Ver tanta gente joven nos llama a la responsabilidad. Lo que vamos a hacer en la noche de hoy es ir reflexionando especialmente sobre un tema que nos está dando mucho que hablar en el ámbito del derecho de las obligaciones y el derecho de daños, que es la pérdida de la chance como daño resarcible. Nos gustó de sobremanera la exposición del profesor de Trasajines cuando ayer nos hablaba con mucha claridad, con mucha precisión, de la evolución tremenda que está teniendo nuestra sociedad, nuestra tecnología, y cómo el derecho tiene que correr atrás de esta evolución, porque como bien decía Yoserán, o el derecho se ajusta a la realidad o la realidad vive sin el derecho. Y precisamente la finalidad nuestra es trabajar para que esa aproximación entre los cambios, ¿verdad?, y el derecho sea una realidad y no una utopía. Nosotros venimos a estudiar derecho real, no derecho formal o derecho ilusorio. Y este tema que tratamos hoy es precisamente un indicio muy claro de esa corriente de evolución que se está viendo abruptamente en el derecho de daños. En otra época veníamos aquí también con otros profesores, recuerdo al profesor Fernando Cesarego, y nos concentraba la atención del derecho del daño moral, del daño a la persona, de las derivaciones, del daño al proyecto de vida, el daño existencial, y trabajamos muchos años en la evolución de todo esto que ya hoy es una realidad, hasta el punto que algunos códigos, como el reciente proyecto de Código Argentino, ya hacen referencia expresa a estas figuras y a estas clasificaciones y subclasificaciones. Ya hoy se puede hablar de otros daños como el bulismo, el moving, etc. Estamos viendo nuevas figuras de daño. Yo les diría que las últimas dos etapas que se están viviendo están marcadas por dos grandes figuras, como lo decían algunos profesores en nuestro país, que nos queda la idea de sustento. O sea, cuando hablamos con la posibilidad de que el peligro de daño pueda ser visto como daño, y cuando vemos que la pérdida de una probabilidad cierta de ocurrencia de un hecho, que me trae un beneficio o me evita una pérdida, ya de por sí puede ser un daño considerado. Estas dos últimas figuras nos obligan a repensar. Y aquí hay que hacer un cambio de mentalidad, porque si nosotros seguimos pensando al daño y a la relación causal, como se venía estudiando en nuestros últimos tratados, yo recuerdo a Peirano Facio, por ejemplo, en las primeras clases nos decía los elementos son materiales y jurídicos, y dentro de los materiales nos ponía la relación causal y nos ponía el daño, y dentro de los jurídicos nos ponía a la conducta ilícito culposa. Si seguimos con esa mentalidad, no vamos a entender la figura que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque es importantísimo ajustar los conceptos de daño y conceptos de relación causal para entender lo que puede ser una pérdida de una probabilidad como daño. Y aquí se aplica la máxima: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con qué concepto partes del estudio del tema y te diré a qué conclusiones vas a llegar. Y entonces está muy claro, el daño hoy cambió de visión. Hoy no es el daño de hace 10 años. Hoy tenemos que hacer un enfoque bifrontal, preocuparnos del daño como hecho, el daño como consecuencia y sobre todo el daño como material y el daño jurídico. El daño pasa a ser una figura jurídica. Ya no es más la preocupación de preguntarnos qué se rompió o qué se afectó en concreto, sino preguntarnos qué interés está protegiendo hoy el orden jurídico para ver si la figura del daño va progresando sistemáticamente. El caso concreto de Salvi nos dice: la noción de daño es un problema de derecho positivo, no prejurídico ni fáctico. Y este primer concepto tenemos que andar con cuidado con él, porque en definitiva no cierra con los conceptos tradicionales.
Y si vamos a la relación causal, el tema es más complejo todavía. Yo recomiendo la obra de Puchela, La causalidad incierta, es un libro relativamente nuevo. Dice, hay que empezar a estudiar el tema de vuelta. Porque ese concepto de relación causal que estamos manejando nosotros, estrictamente como un fenómeno fáctico de un hecho que causa la determinación de la existencia de otro, cumplió una etapa. No es que esté mal, es que hoy la causalidad debe ser analizada desde otra óptica. Debe ser analizada desde un punto jurídico. Y el sistema jurídico y los conceptos jurídicos nos llevan a decir que hay una causalidad fáctica y una causalidad jurídica. O sea, una causalidad que depende del concepto jurídico del que yo parto. Si yo quiero saber qué es la causalidad adecuada, diré qué es lo que normalmente sucede. Y ese concepto de normalidad que aplico, o de razonabilidad en los términos que vamos a ver ahora, es un término jurídico, ¿verdad? Y entonces puedo llegar a constatar causalidades a las que no le puedo sacar una foto, daños a los que no les puedo sacar una foto, para que lo entiendan más claro. Y así llegamos a un último paso que da Boya. Boya en el 2008 escribe una interesante obra sobre responsabilidad médica, sobre la estructura de los elementos, y nos dice, tenemos que todavía no quedarnos contentos con la figura de la causalidad jurídica, porque estamos diciendo mucho y no estamos diciendo nada. Y empieza a hablar de la causalidad científica. ¿Por qué yo puedo deducir que un hecho ocurrió? Porque la ciencia, estudiando los precedentes y los antecedentes, deduce que al revés, de tal consecuencia, el hecho que la determinó pudo haber sido uno en concreto. Entonces la ciencia empieza a dar fundamento de por qué las cosas ocurren, especialmente en el ámbito médico, que es el ámbito donde se viene a desarrollar todo esto. Y entonces Boya dice, al final es un tema de causalidad científica y tenemos que ir a la verificabilidad y la constatación por experimentación directa. Cuando yo digo que hay un fenómeno médico que se debe a algún episodio que le precedió, no estoy talenteando. Es que muchos técnicos tuvieron que decir lo mismo para decir si al paciente le pasó tal cosa, es porque le precedió tal y tal conducta. Entonces entramos en el ámbito, fíjense ustedes, de la ciencia para ir a la causalidad. Y después viene el famoso concepto de la causalidad probabilística. Como dice muy bien el amigo Puchela, dice, ahora ya estamos entrando en una zona tenebrosa. Al igual que nos ocurría con el daño moral. Cuando al principio estudiamos el daño moral, nos daba la sensación que el concepto de daño temblaba. Por lo que ya tenemos algunas canas y pasamos por toda esa discusión donde se discutía si el daño moral se resarcía o no. Eso parecía que era el caos, que a partir de allí se venía la inseguridad jurídica, porque ¿qué valía el daño? El daño, ¿cómo vamos a fijar cuánto vale un daño moral? Y todas esas discusiones que fueron ríos y ríos de tinta, después sedimentaron, consolidaron la figura del daño a la persona, ¿verdad? Y hoy ya no nos preocupa el tema, está superado. Ahora nos preocupan otros temas y nos preocupan estos conceptos. ¿Cómo poder llegar a daños a través del estudio de la causalidad probabilística? ¿Cuántas probabilidades hay de que pudo haber ocurrido esto y considerarlo en sí, ello mismo, como un daño? Y aquí viene el concepto central o medular de la pérdida de la probabilidad, ¿verdad? Que en definitiva lo que nos preocupa es que cuando alguien tiene un derecho a acceder a un beneficio o de evitar una pérdida y se le cuestiona o se le hace perder la posibilidad de acceder a ese beneficio o a evitar esa pérdida, ello en sí mismo considerado, más allá de que se haya dado o no el resultado de la pérdida, es un daño que debe ser resarcido. Y aquí yo les ajusto el ejemplo tradicional que tenemos en todos los manuales, es el del bendito caballo que está llevado en un carro, ¿verdad?, a correr una carrera. El vehículo choca, el caballo no corre y se perdió la chance de correr esa bendita carrera. Ahora yo les agrego un elemento más. No cualquier caballo tiene la probabilidad de ganar la carrera, sino lo que tenemos que evaluar es qué probabilidades tenía, más allá de la incertidumbre de si ganaba o no, pero qué probabilidades tenía ese caballo de poder ganar. ¿Era un matungo? ¿Era un favorito en términos de carrera? ¿Verdad? Y ahí es donde va tomando forma la idea de probabilidades y de realidades sobre algo que no es tangencial. No es un invento académico lo que estamos hablando. Este es un tema fundamental en los que hemos hecho responsabilidad médica, que es donde más nos ha dolido. Y ahora también nos está doliendo mucho en nuestro país en los temas de responsabilidad con abogados, porque primero la desconfianza del paciente llevó a desconfiar de los médicos. Y después, cuando no le ganaban los juicios, ¿verdad?, desconfiaron de los abogados que habían defendido mal su causa. Y en consecuencia ya hay varios casos donde primero viene la demanda contra el médico y después viene la demanda contra el profesional, ¿verdad?, porque le cercenó la posibilidad de curarlo. Y en este ámbito, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado,
Porque está en juego la integridad física de una persona. Yo tenía la expectativa cierta de curarme. Y porque este análisis, ¿verdad?, sobre mi cáncer no se dio con la anticipación necesaria, cuando voy a hacerlo ya llegó tarde. Y este médico se debió haber enterado de que yo esta enfermedad la tenía, ¿verdad? Y en consecuencia, él incurre en responsabilidad. Y respecto al abogado, lo mismo. No me pudo haber dejado de presentar el escrito, porque al no presentarme el escrito en fecha, me hizo perder la posibilidad de saber si el pleito realmente lo ganaba o no lo ganaba, ¿verdad? Y entonces, estas son las formas como de alguna manera nosotros vamos viendo algo que es fundamental, y ustedes que son jóvenes. Cómo la jurisprudencia y la doctrina ayudan a consolidar las figuras jurídicas. Yo hoy les puedo decir que son pocos los sistemas jurídicos, ahora les voy a referir a algunos, que regulan el tema. Pero lo que no hay ninguna duda, que en prácticamente todos los sistemas jurídicos, desde el punto de vista doctrino jurisprudencial, la figura de la pérdida de la chance como daño resarcible hoy se ha institucionalizado, se ha consolidado. Y nosotros no podemos ignorar esta figura. Está dentro de las normas de juego. Ha habido un proceso de consolidación en términos técnicos. Y se ha tratado de superar el problema de la prueba de la culpa o de la causalidad en muchos casos. Y con esta figura, lo que alguien ha dicho, se busca un proceso de flexibilización para llegar a una mayor justicia. Casos en donde no es fácil la prueba, sobre todo en la causalidad en materia médica, recurrir a la causalidad jurídica o la pérdida de la probabilidad abre ciertos caminos que antes no los tenían. No vamos a desarrollar aquí todo el aspecto doctrinario de esto porque es interminable. Simplemente decirles, hay una tesis negativa que fue sustentada originariamente por De Mock, que dijo claramente que esto es un eufemismo, palabras textuales, un artificio, ¿verdad? Porque nos movemos en algo que es esencialmente incierto. Después vino Terré, Simler y Lerquet en París. Todo o nada, dice. O hay causalidad o no hay causalidad. Las probabilidades no cuentan para el derecho. Vean con qué mentalidad lo está manejando. Izquierdo Tolsada, un jurista ilustre, jurista español, dice textualmente, es un artificio, una ficción ante la imprevisión que existe sobre la causalidad. Y en realidad lo que se hace es una solución de equidad. Por la tesis positiva arranca la luz y dice, lo cierto es que la probabilidad perdida, palabras textuales, es una realidad que se perdió, ¿verdad?, más allá de los resultados. La pérdida de la probabilidad en sí considerada, es un daño al margen de que el resultado pueda ser o no ser favorable. De Cupis dice, la chance en sí es un bien jurídico protegido, más allá del fin aleatorio. Sendón, otro jurista, dice claramente, miren ustedes por dónde la lleva, que es una contemplación de los casos donde hay más culpa, o sea, más allá de la culpa, donde hay casos de dolo o de negligencia grave, y utilizan esta flexibilización en la ponderación de la causalidad como forma de contemplar o llevar adelante la situación con el dolo. Le Tourneau dice, qué curioso aquí que coexisten la certeza y la incertidumbre. La certeza de la probabilidad y la incertidumbre de su resultado. Pero por otro lado aquí nos da un primer punto en algo que sí quiero llevar a la reflexión y con cuidado, cuando nos dice, la chance en sí tiene que ser seria y real. No podemos pensar en cualquier chance, no podemos pensar en cualquier ilusión que nos pueda venir a la mente. Y entonces llegamos un poco a las primeras conclusiones y decir, bueno, si el resultado es incierto, la chance que me va a determinar el daño resarcible es 100% cierta, ¿o es que estamos admitiendo ya también en esa otra parte que se presenta como cierta, ¿verdad?, y tenga realmente algún grado de incertidumbre lo que parece ser cierto? Lo que ha ocurrido en todo este proceso es que últimamente se nos ha dicho que la chance en sí mismo ha vivido un proceso de consolidación en sí misma. Y que lo importante, ustedes como profesionales, cuando ejerzan la profesión, es que cuando van a recurrir a la chance como figura, como daño, el esfuerzo probatorio está en acreditar las probabilidades de ocurrencia. Porque si la chance en sí misma considerada es una chance menor, volviendo al ejemplo del caballo, este caballo no hubiera ganado jamás, hablar de la pérdida de una chance no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, en el caso médico, si las probabilidades de curación, por este informe más este otro informe más esta otra pericia, realmente este hombre, si le hubieran hecho tal situación, se hubiera podido llegar a curar, entonces la chance en sí empieza a consolidarse. Y algunos en este proceso, fíjense qué curioso, ya hoy no hablan más de chance, hablan de expectativa legítima. La chance comienza a ser
incierta, por así decirlo, en un primer proceso. Y en la medida de que se va consolidando la prueba de que realmente fue tal, ya no es chance, sino piensa ser una expectativa legítima y el derecho pasa a tutelarla como un interés directo y si se lesiona ese interés, ahí sí se convierte en un daño resarcible. Quiero sí decirles dónde aparece esta figura y decirles una palabra sobre el derecho transnacional. Hay 4 o 5 documentos que nos mueve el mundo en este momento, que son el Convenio de Viena, que son las normas UNIDROIT del 2010, que son el Código de los Contratos y los Principios Lando, y últimamente el Marco Común de Referencia. Esas 4 o 5 normas, nosotros las hemos sistematizado en un único documento, que se lo vamos a dejar a la universidad y al doctor Mario Freire, para que aquel que lo quiera pueda acceder a él vía Internet, ¿verdad? Si recurrimos a esta documentación, quienes son profesores o estudian la materia, agarran cualquier tema, por ejemplo, interpretación, integración, el que quieran, e inmediatamente lo tienen regulado en los 4 documentos o 5 documentos en forma sistemática, y ahí se pueden dar cuenta cómo ha ido la evolución del derecho de daños o derecho de los contratos en el mundo, porque todos estos 5 documentos que yo les acabo de decir, sobre ellos han concurrido los juristas más destacados de toda Europa. Bien, hay 2 documentos, especialmente, que refieren a nuestro tema. Las normas UNIDROIT 74.3 dicen, certeza del daño. Solo es reparable el perjuicio que se establece con un grado razonable de certeza, aunque sea futura. La pérdida de la oportunidad puede ser reparada en la medida de la probabilidad de su realización. El perjuicio cuyo importe no puede determinarse con un grado suficiente de certeza ha de ser valorado según la discreción del tribunal. Esto me estoy refiriendo a las normas UNIDROIT. Y el Código de los Contratos de la Academia de Pavía, en su artículo 163, lo considera parte del lucro cesante. Dice, forma parte del lucro cesante la pérdida de la oportunidad de ganancia que puede considerarse con certeza probable ocasionada. En estos 2 documentos madre nos estamos dando cuenta que ya toda la doctrina europea, la Comunidad Europea, lo ha tomado como un daño. Y en la última reforma o propuesta de reforma del Código Civil argentino, en el artículo 1734, se dice con toda claridad, dentro de las indemnizaciones, la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, y la pérdida de la chance. Con toda claridad aparece, ustedes acá tuvieron un estudio muy bueno del profesor Espinosa que se publicó en homenaje a Shabazz, aparece la pérdida de la chance como una tercera figura, diferente al lucro cesante, diferente al daño emergente, y aparece con su propia estructura, con su propia identidad, porque aquí habla de 3 tipos de daño. No nos da el tiempo para discutir, ni siquiera plantearles la temática de la naturaleza jurídica, ¿verdad? Simplemente decirles que hoy la mayor parte de la doctrina va en un proceso de identidad, precisamente ¿dónde está la identidad de la figura? Que no lo tenemos en el daño emergente o en el lucro cesante, que vamos sobre las probabilidades, en el estudio de las probabilidades. Y eso, en el lucro cesante, lo que nos preocupa es una ganancia futura, que se deduce con certeza de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Pero no calculamos probabilidades en el lucro cesante. En el daño emergente vamos a la constatación de un fenómeno fáctico, ¿verdad? O de un interés, pero no se sustenta en cálculo de probabilidades. Y por último, en este último minuto que me queda, decirles claramente que nosotros vemos que en este tipo de figuras son como un cuchillo que corta de 2 lados. Hay que manejarlos con mucha cautela, porque hemos visto situaciones en las que realmente se han hecho propuestas jurisprudenciales muy valiosas y resuelto problemas de justicia, y otros en los que se ha utilizado la pérdida de la oportunidad, como también se le denomina, ¿verdad?, como un premio consuelo. Bueno, como no está del todo probado el tema, te largo una pérdida de la chance en una cantidad de menor. No puede funcionar así. Quienes estudien el tema, quienes sean magistrados, es fundamental que pongan el acento en el estudio de la chance en sí misma y que cuando esa chance sea cierta, sea real y sea inclusive cuantificable, porque las probabilidades de ocurrencia del hecho, hoy, por ejemplo, en la medicina, es otra cosa muy importante, se están generalizando los protocolos de ocurrencia de los fenómenos. Se están llevando protocolos que le están diciendo esta enfermedad ocurrió por esto y por esto. Y del estudio de esos protocolos, que es cada vez más probable, deducir probabilidades de ocurrencia de hechos, pero científicamente probado. Esas son las partes que realmente nos llevan a la nueva figura y verla con mucha ilusión
en el sentido de que nosotros pensamos que esta figura, y con esto cierro un poco el planteo, nos obliga, como le decíamos al principio, a replantearnos todo el sistema, desde el concepto de daño al concepto de relación causal, y una vez que hayamos consolidado esto, podremos entonces sí sustentar con firmeza esta nueva figura, ¿verdad?, que hoy luce en las legislaciones comunes y que cada vez más en la doctrina viene teniendo su sustento. Yo les dejo estos conceptos no como un tema resuelto, no como un tema en el que ya no hay que decir nada, sino para que ustedes sigan estudiando estos temas. Estos temas dan para mucho que hablar y para muchas propuestas. Y quizás la próxima vez que yo venga por acá me encontraré a algún estudiante de ustedes sentado al lado mío y proponiendo soluciones quizás y propuestas doctrinarias mucho mejor que las que estamos evaluando hoy, que hasta aquí llega la doctrina. Señores, les agradezco la atención. Muchas gracias, doctor Ordoqui. Hará uso de la palabra el profesor Felipe Osterlin Parodi del Perú. El profesor Felipe Osterlin Parodi es ex decano y actual profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex ministro de Justicia, ex presidente del Congreso del Perú y ex presidente de la Academia Peruana de Derecho. Profesor Felipe Osterlin Parodi está en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por su gentil concurrencia. Muy agradecido a mis colegas argentinos, uruguayos, colombianos, de Latinoamérica en general, por su presencia en este evento, sobre todo a mi gran amigo, uno de los insignes maestros de toda Latinoamérica, Jorge Mosé Iturraspe, por quien tengo un muy especial y antiguo afecto, que lo sabe. Muchas gracias, Jorge. Mis felicitaciones también a Mario. Mario Castillo es un amigo entrañable mío, salvando diferencias de edad. Trabajamos juntos en Derecho Civil, concretamente en obligaciones desde hace muchos años. Trataba las obligaciones y escribimos con frecuencia conjuntamente. Bien, yo voy a tratar un tema que se presta a controversia, desde luego. Yo no tengo la última palabra, yo voy a dar mi opinión, y hay opiniones tal vez contradictorias que puedan ser más sagaces o más inteligentes que la que yo planteo. El tema concreto que planteo es determinar si una dación en pago constituye un caso de novación objetiva. Voy a ser un poco más explícito en esto. Agrego lo siguiente. Si la dación en pago no constituyera un caso de novación objetiva, entonces podríamos cambiar el objeto de la obligación sin modificar la obligación. Si la dación en pago sí constituye una novación objetiva, entonces al convenir la dación en pago, estamos extinguiendo una obligación, generando una nueva e inmediatamente pagando esa nueva, esa segunda obligación que surge. Hago este planteamiento en términos genéricos. Voy a permitirme leer dos párrafos de uno de los grandes juristas que tuvo el Perú en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, que fue el doctor Manuel Augusto Lachea. El doctor Lachea, y yo tuve el honor de ser miembro 23 años de su estudio, dirigido ya por los hijos de Manuel Augusto Lachea, quien falleció en 1946. El doctor Lachea fue el autor de la parte relativa a obligaciones y contratos en el Código Peruano de 1936. Y en la exposición de motivos del Código de 1936, o sea, del Código anterior a 1984, dijo el doctor Lachea lo siguiente: tradicionalmente se considera la adjudicación en pago, dación en pago, pago por entrega de bienes son términos sinónimos, por si acaso. O sea, cuando hablo de adjudicación en pago estoy en rigor hablando de dación en pago, ¿no? Tradicionalmente se considera la adjudicación en pago, dice el profesor Planiol, como un medio de extinción especial, o más bien como una variedad del pago, por derogación de la regla que obliga al deudor a entregar exactamente la cosa prometida.
Es así como presenta la adjudicación en pago el artículo 1243, se refiere al Código francés, al Código de Napoleón, según lo que sostuvo Potier. Pero este punto de vista, agrega Olachea, se abandona de día en día. Los autores modernos sostienen que la adjudicación en pago implica una novación por cambio de objeto. El acreedor consiente en sustituir su primitiva creencia por una nueva cuyo objeto es diverso. Esta nueva creencia dura un momento, el tiempo corrido entre el instante en que se perfecciona el convenio de la adjudicación en pago y el de su ejecución. Pero la rapidez con que se suceden esas operaciones no cambia nada su naturaleza. El objeto, finaliza Olachea diciendo, no puede cambiar sin que la deuda sea novada. Toda adjudicación en pago implica, pues, aunque las partes no se den cuenta de ello, una novación implícita. Estas son las palabras del maestro Olachea, autor, repito, de la parte relativa a obligaciones y contratos en el Código de 1936. Olachea fue discípulo de Planiol. Olachea estuvo en la Universidad de París en el año 1912 y escuchó clases del maestro Planiol. Y Olachea, quien fue un antiguo profesor de San Marcos, solo dictó el año 1937 clases sobre obligaciones y contratos en el Código del año anterior de 1936 en San Marcos. Y hubo una persona que le tomó copia a dactilografía a Olachea y las reprodujo unas copias. Yo tengo en mi poder las copias. Olachea siempre recusó esas copias, pero evidentemente que eso es lo que dijo Olachea en la cátedra. Le gustaran a Manuel Augusto Olachea o no, las copias que se habían sacado sin su autorización, por eso no es citable un libro, pero sí esta charla por citar esas copias. Y allí Olachea insiste en el sentido de que el Código Civil de 1936 asociaba a la opinión de que la adjudicación en pago implicaba una novación objetiva, una novación por cambio de objeto implícito que operaba aunque las partes no se dieran cuenta de ello. Estas reflexiones del maestro Olachea, que están en la exposición de motivos del Código y que están en su cátedra de 1937, me llamó siempre la atención de que el Código Civil de 1936 le dedicara 6 artículos a la dación en pago o adjudicación en pago, 6 artículos. De los artículos 1274 al 1279 inclusive. ¿Por qué? Porque si 8 artículos después legislaba el Código Civil de 1936 sobre la novación, yo diría que había una duplicidad sobre la misma institución. Estaba legislando sobre dación en pago y 8 o 10 artículos después sobre la novación. Y siendo la dación en pago una novación objetiva, carecía de sentido, en opinión mía, que el legislador de 1936 hubiese incorporado artículos sobre dación en pago. Bastaba con los artículos sobre novación objetiva para solucionar cualquier problema que surgiera como consecuencia de la dación en pago. Esa es mi opinión. Más aún, el artículo 1279 del Código de 1936 establecía: si el acreedor fuese vencido en juicio sobre la propiedad de la cosa que recibió en pago, tendrá derecho para ser indemnizado como comprador, pero no revivirá en este caso la obligación primitiva. Si existía una obligación primitiva, quiere decir que existía una nueva obligación. La nueva obligación que daba origen justamente a la dación en pago. ¿Cómo podemos hablar de obligación primitiva si no existe una nueva obligación? Entonces no hay ninguna primitiva. No existe obligación primitiva. Esto determinó que cuando redactamos el proyecto
del Código de 1984, yo fui el ponente de la parte relativa a obligaciones, yo no consignara ningún precepto sobre dación en pago, porque estábamos legislando también novación, estábamos legislando la novación. Más aún, agrego lo siguiente, otro de los grandes maestros, ya esta vez de la segunda parte del siglo XX, todos ustedes han oído hablar de él, el maestro José León Barán de Arán, que fue el gran tratadista del Código Civil de 1936, decía que la dación en pago era una institución autónoma, que no era una novación objetiva, que quienes sostenían que era una novación objetiva estaban sosteniendo un pensamiento sofisticado. O sea, en cierta forma el maestro León Barán decía que eran sofistas aquellos que sostenían la tesis que yo estoy sosteniendo en este momento. Yo en alguna oportunidad, en los largos años que trabajamos en el Código Civil de 1984, yo le pregunté un día al maestro León Barán de Arán, no sé si usando estos, maestro León Barán de Arán, yo le debo a usted este reloj, le debo este reloj. ¿Cómo extingo la obligación? Mediante el pago. ¿En qué consiste el pago? En que yo le entrego a usted el reloj. Pero vamos a suponer, maestro, de que yo le debo este reloj y le digo, oiga, maestro, en lugar de que yo le haga el pago con este reloj, ¿usted estaría de acuerdo en que yo le pague con este lapicero? Basta que me diga que sí, para que sea novado, extinguido esta obligación y haya surgido una obligación distinta, diferente a la de entregar el lapicero. Puede durar un instante, unos segundos, pero el tiempo que dura una obligación no cambia su naturaleza. Entonces yo le decía, maestro, yo ahí le entrego el lapicero, o sea, le estoy haciendo el pago, pero le estoy haciendo el pago de una segunda obligación, una segunda obligación. Creo que logré convencer al maestro. Y el asunto es que el proyecto se presentó sin dación en pago. Cuando llegó este proyecto a la comisión revisora, que de acuerdo a la legislación de ese entonces tenía la última palabra, o sea, lo que decía la comisión revisora, los cambios que se incorporaban al proyecto, según la comisión revisora, tenían carácter obligatorio. O sea, no había forma de decirle a la comisión revisora, señores, ustedes están equivocados, y eso no lo incorporamos simplemente porque ustedes no saben derecho de obligaciones. Efectivamente, no creo que hubiera muchos especialistas de derecho de obligaciones. Me dijeron, no, en homenaje a la tradición, me dijeron, hay que incorporar algo sobre dación en pago. Bueno, pues hagan un homenaje a la tradición. ¿Qué quieren incorporar? Le pregunté. Para otorgar un homenaje a la tradición. Y entonces incorporaron dos artículos. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. Y dos, que ese es el 265, 266, si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la compraventa. Incorporaron estos artículos. Inocuos, no sé si tan inocuos, por lo que les voy a expresar dentro de unos minutos, no sé si tan inocuos. La única ventaja de este artículo del código es que puede haber una dación en pago con dinero, mientras que el código de 1936, dentro de la dación en pago, impedía que se hiciera con dinero. O sea, excluía el dinero como un medio de efectuar una dación en pago por razones que me son absolutamente extrañas, absolutamente extrañas. Si se cumple con prestación distinta a la debida, las partes tienen que convenir irremediablemente en extinguir la antigua obligación mediante la creación de una obligación nueva, que es lo que justamente determina que se cumpla con prestación diferente a la originalmente adeudada. Que la segunda obligación se extinga inmediatamente después de creada o que subsista por algún tiempo, carece de relevancia en lo que a las características de la institución se refiere. Y agrego en esta exposición de motivos que yo como ponente del libro de obligaciones me permití preparar y que fue aceptada desde luego por la Comisión Reformadora. No obstante las consideraciones precedentes, la Comisión Revisora consideró conveniente
regular la dación en pago un tanto en aras de la tradición. Yo quiero que quede claro mis puntos de vista. Pueden ser susceptibles de debate. Recuerdo como si fuera ayer, que cuando estábamos en la calle Lártiga, en Ribagüero, la Facultad de Derecho de la Católica, que se yo, ahora pues 30 años, 40 años, yo soy profesor hace 55 años de esta casa, de la Bicoque, 55 años. Lo cual quiere decir que soy viejo, pero que empecé a dictar joven. Me acuerdo que un graduado presentó un libro sobre dación en pago, una tesis sobre dación en pago. Y este hombre, yo le comencé a proponer estas objeciones al momento de cuestionar, no de cuestionar, sino interrogarlo pues sobre su tesis. Y el hombre me miraba con una cara de sorpresa, no había leído nada de este hombre. Y entonces le comencé a sostener mi tesis. Y un profesor que estaba presente, otro profesor, empezó a discutirme y a sostenerme que la dación en pago no era una novación objetiva. Y entonces ingresamos, esto fue célebre, ingresamos a un debate de media hora entre dos profesores, que eran los miembros del jurado. Y finalmente llegó un momento en que se agotó el tiempo, le tuvo que decir a este pobre hombre aprobado. Listo, váyase usted. Se fue aprobado. Se fue aprobado. Yo quiero ser claro. Yo no puedo cambiar el objeto. Voy a terminar. Sí, pues, dime usted. 5 minutos. Yo no puedo cambiar el objeto sino innovando. No existe otra fórmula de acuerdo a la ley peruana. Ahora, si la ley peruana dijera que se puede cambiar el objeto de la prestación en la misma relación obligacional, entonces yo diría está bien, es dación en pago y otra cosa distinta es la innovación objetiva. En el caso del acreedor, yo tengo 3 formas de cambiar la persona del acreedor. Una es mediante la innovación por cambio de acreedor, o sea, extingo una obligación y creo una nueva con el nuevo acreedor. Pero tengo otras 2 fórmulas en las cuales no genero una nueva obligación. La primera es la cesión de derechos. En la cesión de derechos ingresa el cesionario en sustitución del cedente, pero en la misma obligación, con todas sus garantías, etcétera, con la antigüedad, etcétera. Y la otra fórmula que tengo es en el pago con subrogación. Cuando alguien paga y se subroga, no se extingue la obligación, pero está cambiando la persona del acreedor, de aquel que paga subrogándose. Pero en el caso del deudor, la única forma como puedo cambiar de deudor de acuerdo a la legislación peruana es por una innovación subjetiva por cambio de deudor, que puede ser por delegación o por expromisión, pero tengo que innovar. O sea, tengo que extinguir la obligación y crear una nueva. Lo único que está permitido de acuerdo con la ley peruana es cambiar a la persona del acreedor mediante una cesión de derechos o mediante un pago con subrogación, manteniendo la antigua obligación. Si no, tengo que extinguir la obligación y crear una nueva. Tan es así, como prueba lo que digo, tan es así, que si quiero ir a un reconocimiento de obligaciones en el caso de una dación en pago, ¿qué obligación reconozco la nueva? Pues no voy a reconocer la antigua si la antigua se extinguió. Pero en fin, me quedo con el discurso en el tintero, les confieso. Muchas gracias por la gentil invitación, pero lamento que ya agoté mis 5 minutos, ¿no? No, le queda. No, pero se me acabó el oxígeno en todo caso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, ha terminado el panel, tenemos un intermedio de 10 minutos para el segundo panel.